gente que te llamará loco, te llamará fanático, te llamará emocional, te llamará religioso, hasta que vean la evidencia de Dios en tus manos. Hoy vamos a leer la palabra de Dios en el primer libro de Reyes, en su capítulo 17, a la altura del verso 12 y 13, que dice de la manera siguiente: y ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo: no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Gracias, Señor. Bendice Gracias, esta Señor audiencia. Jesús. Bendice a cada oyente. Gracias, en este día. Señor Jesús. Que tu palabra sane al enfermo, liberte al Señor. cautivo, levante al caído, fortalezcas al débil, restaure a aquel que está Sí, destruido, Señor. Señor, Gracias, y Jesús. sobre todo salve al perdido si lo hubiere. Amén. En el nombre de Jesús, para la gloria exclusiva de tu nombre y bendición de cada oyente. Amén. Amén. Gloria a Dios. Amén. Y en este hermoso día yo quiero compartir esta bella palabra con el tema el poder de mi último aliento. Y es interesante notar cómo la Biblia revela un personaje bastante conocido por muchos de nosotros. Dice que este personaje se llamaba Elías, un hombre con la capacidad y la facultad delegada de parte de Dios para poder afectar y alterar el clima. La Biblia enseña que este hombre tenía la autoridad para cerrar los cielos, así como para abrirlo. Amén. Y también tenía la facultad de provocar que Dios manifestara fuego del cielo sobre la tierra. Aleluya. O sea que es impresionante la conexión que este hombre tenía con la presencia del Dios eterno. De hecho, una característica expresiva de este profeta era que él siempre decía: vive Jehová en cuya presencia estoy. Si notamos que él no dice en cuya presencia estaba o en cuya presencia estaré, sino que el profeta vivía de manera continua, constante, no estacionaria en la presencia de Dios, en su presente. Él decía: yo estoy Aleluya. dentro de la atmósfera de la presencia del Dios eterno. Aleluya. Y es que para poder ejercer autoridad sobre esta tierra necesitamos estar bajo la cobertura de la presencia de Dios. Y la Biblia enseña que este hombre se presenta delante de Acab, declara una palabra y dice: vive Jehová en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío sino por mi palabra. Primero dice: vive Jehová, reconocimiento del nombre del Altísimo. Luego dice: en cuya presencia estoy, dentro de su cobertura, y luego desata la palabra. Aleluya. Hay palabras que Dios ha puesto en tu boca que se van a cumplir mediante la cobertura de su presencia, mediante el reconocimiento de su nombre sobre la tierra. Y dice la Biblia que este hombre dijo: no habrá lluvia, pero tampoco habrá rocío. Es normal que haya temporadas donde no llueva, como en verano. Es normal que la lluvia pueda escasear en un tiempo específico. Ahora, no es normal que el rocío del campo escasee, porque eso es lo normal, lo lógico, que todas las mañanas las plantas amanezcan humedecidas, amanezcan mojadas. ¿Por qué? Porque el vapor se condensa y se convierte en agua, en humedad, y eso hace que la tierra sea regada aunque no llueva. Aleluya. Es decir, que el rocío es una luz de esperanza para la tierra, para la agricultura, para la geología. Sin embargo, el profeta quitó toda esperanza cuando dijo: ni lluvia, pero tampoco rocío. Amén. Y esto es interesante porque cualquiera podría pensar: el profeta está tirando palabra a la aventura, palabra a lo loco. No, de hecho, Baal ya estaba teniendo mucha influencia dentro del pueblo. El hombre tenía ya más de 400 profetas. Acera también, que era otra deidad pagana, tenía más de 400 profetas. Y Baal era el dios de la fertilidad. ¿Qué significa eso? Que la gente oraba a Baal para que mandara lluvia. La gente oraba a Baal para que mandara rocío. Gloria Y a Dios, a través de su profeta, quiso confrontar esta realidad religiosa para hacerle entender a esos profetas y al pueblo que aquel que controlaba el cielo, la atmósfera, el clima, era el Dios que está sentado en su aleluya. trono. Y esto es Aleluya. interesante porque toda palabra que sale de la boca de Dios tiene un fin y un propósito. El fin de esta profecía del profeta era desarraigar la influencia
influencia pagana de Baal en la mente de los israelitas. Aleluya. Y es que Dios va a levantar una generación que va a confrontar los Baales y le va a decir: todavía hay voz de Dios sobre su pueblo. Aleluya. Todavía hay hombres y mujeres de Dios que dicen: así dice Jehová. Todavía hay hombres y mujeres de Dios que dicen: vive Jehová en cuya presencia estoy. Aleluya. No ha pasado de moda el buscar la presencia de Dios y el hablar en nombre de ese Dios tan poderoso y tan grande. Y fíjense qué interesante, la Biblia enseña que no llovió durante 3 años y 6 meses. Me parece ver a los profetas de Baal, a los profetas de Acera, diciendo: Baal, abre los cielos, diciendo Acera, abre los cielos, haz que caiga la lluvia y la tierra seca. Pero en medio de la sequía, Dios tenía una fuente de provisión para el profeta y lo envió al arroyo de Querit y lo estaba alimentando a través de los cuervos. Aleluya. Yo quiero que tú entiendas que el Dios que te mandó a profetizar sequía va a provocar que sobre tu casa haya provisión y abundancia. Que el Dios que te mandó a profetizar es el mismo Dios que te va a respaldar para que la sequía no te consuma ni mate el propósito que Él ha depositado en ti. Y esto es interesante. ¿Por qué? Porque el arroyo se seca y Dios tiene que mover al profeta. Y Dios me daba una palabra: hay estaciones de Dios para nuestra vida. Hay momentos donde Dios nos planta en fuentes que son estacionarias, momentáneas, pasajeras. No te conformes. Aleluya. No puedes detenerte, porque todavía Dios quiere seguir transicionándote a otros niveles de gloria, a otros niveles de provisión. Y esto es interesante. ¿Por qué? Porque hay personas que han entrado en un ambiente de conformismo y se han quedado en el arroyo de Querit cuando Dios lo quiere mover a Zareta de Sidón. Aleluya. Hay personas que se han quedado estancados y han dicho: ya estoy en mi top, estoy en lo máximo, estoy en lo más alto, ya de aquí yo no crezco. Déjame decirte que en el reino de Dios no se deja de crecer. Aleluya. En el reino de Dios no se deja de avanzar. Dios va a romper tus limitaciones. Pero hay arroyos que no los seca Satanás, los seca Dios para poder moverte. Hay arroyos que los seca Dios para provocar que tú crezcas. Hay arroyos que los va a secar Dios. Aleluya. Hay sequías en tu vida que es el mismo Dios que la va a provocar para que tú rompas con el conformismo y digas: tengo que seguir avanzando y escalando en Dios. Aleluya. Vive Jesús. Y la palabra de Dios enseña que los cuervos le llevaban alimentos. Hay una disputa. Algunos creen que era una tribu de ismaelitas llamada los cuervos, otros creen que eran aves. Sea de una u otra forma, yo lo que estoy seguro que Dios sustentó al profeta. Aleluya. De que el milagro es innegable. Aleluya. Y dice la palabra del Señor que Dios le dice a Elías: ve a Zareta de Sidón, porque allí he dado orden a una viuda para que te sustente. Ahora, esto afecta la mentalidad de aquellos que son lógicos, porque el profeta en su mentalidad hebrea sabía que las viudas estaban, Ana, en el escalón más bajo, Gina, de la sociedad hebrea. Es decir, las viudas no eran tan pudientes, las viudas no tenían tanto dinero. Un 5% de las viudas era la que podían sustentarse a sí mismas y la que podían ser sustentadas por su familia. Había un 95% de viudas que tenían que dedicarse a la prostitución o a mendigar o a pedir, a deambular en las calles. Ahora el profeta sabe que el Dios que lo alimentó en el arroyo tiene la capacidad de provocar que una viuda con su última comida sea una fuente de sustento para él. O sea, si fuera un analítico, un lógico, un racional, dice: para allá yo no voy, para Zareta yo no voy, me quedo aquí en el arroyo, me siento cómodo, me traen la comida. ¿Cómo es posible que Dios me envíe donde una mujer que tiene su última comida? Dice: para ser sustentado. Oh, gloria a Dios. Eso no cabe en la mentalidad humana. Aleluya. Eso no cabe en el 2x2=4. Pero el profeta sabe que le está sirviendo al Dios de lo imposible. El profeta no cuestiona a Dios cuando lo envía donde la viuda, porque el hombre sabe que cuando él abre la boca, Dios cierra los cielos. El hombre sabe que cuando él abre la boca, Dios manda fuego. O sea, él viene experimentando cosas sobrenaturales de Dios. Por eso hay niveles de fe que te preparan para que lo sobrenatural de Dios sea natural en tu vida. Aleluya. Esto es interesante porque a lo que nosotros le llamamos
llamamos sobrenatural, es lo natural de Dios. Así mismo. O sea, a Dios no le sorprende eso, pero a nosotros sí, porque no estamos acostumbrados a estar en esa atmósfera. ¿Por qué el profeta no le cuestionó a Dios? Porque él sabía que Dios venía obrando en la vida de él con cosas que no eran lógicas ni racionales. Amén. Déjame decirte, aleluya, que si tú estás cuestionando a Dios en medio de tu sequía, no lo hagas, porque el Dios que te sustentó ayer de una manera ilógica y racional también lo hará hoy en tu vida. Wow, Aleluya. sí es. Él se va a encargar de aprovisionarte para que la sequía no te mate a ti, ni mate a tu familia, ni mate el propósito que Dios ha depositado dentro de ti. Amén. Y la palabra enseña que el profeta se dirige a Sarepta de Sidón, y cuando el hombre llega a la entrada de la ciudad, dice que inmediatamente ve a una viuda recogiendo madera. Es decir, ese día en la casa de la viuda era una situación caótica. Hay sequía por más de 3 años y medio. Hay problemas porque me queda un puñado de harina en la tinaja y un poquito de aceite. Hay otro problema porque no hay gas, no hay madera para cocinar. Pero la mujer no se resignó. Hay gente que en medio de su sequía y de su proceso se han resignado y no se han movido. Aleluya. Se han quedado inmóviles, estancados. Y han dicho, ya yo no me levanto. Ya todo está perdido. Ya no tiene sentido seguir orando. Ya no tiene sentido seguir ayunando. Ya no tiene sentido seguir buscando a Dios, clamando a Dios, porque estoy en el último momento de mi vida. Aleluya. Déjame decirte que si tú no sales de la zona de confort que representa la casa de la viuda y vas al encuentro del profeta que es en la entrada de la ciudad, si esta mujer no dice voy a buscar madera, no se encuentra con el profeta. Aleluya. A veces cuando tú sales de tu zona de confort, Dios te saldrá al encuentro. Aleluya. En el peor escenario de tu vida. Tú quieres que la gloria de Dios se quede en tu vida, tienes que salir de tu zona de confort. Aleluya. Tienes que salir de tu comodidad. Dios vino a incomodarte con esta palabra. Varón, que yo me enoje, no. Vino a sacarte de tu comodidad, de tu estancamiento, de tu resignación, de la banderita blanca que está a punto de levantar para rendirte. Dios vino a decirte, lo que tú consideras como el final de tu historia, para mí es un principio de gloria. Aleluya. Yo vengo a decirte lo siguiente, que la mujer cuando se encontró con el profeta le dijo, dame de beber. Y esto me llamó la atención, porque cuando hay una crisis económica donde los productos escasean, ejemplo, el plátano cuando está escaseando, el precio se aumenta. Y los pocos que retienen el plátano tienen un monopolio donde pueden elevar los costos del producto. ¿Por qué? Porque todos tendrán que ir a ellos. Aleluya. Y esto llama mi atención porque lo que escaseaba era el lago era un tesoro. Cuando el profeta le dice a la mujer, dame de beber, era el tesoro el agua, pero ella no pone un pero con el agua. La mujer va a buscar el agua al profeta. Ahora, cuando ella va a buscarle el agua, el profeta le dice, ahora necesito que me prepares pan cocido y que me dé. Dice la mujer, espérate. Aquí hay problema. Con el agua yo no tengo problema, pero con la comida no te metas porque eso es mío y de mi hijo. Aleluya. Y esto me da una enseñanza. Posiblemente el tesoro de uno no sea el mismo tesoro de otro. Posiblemente la crisis que afecta a uno no afecta a otro. Aleluya. El problema de la viuda no era el agua como era para Israel. El problema de la viuda era la comida. Aleluya. Pero sea en un proceso o en otro, como quiera, Dios lo va a hacer en tu vida. Aleluya. Sea que te falte el agua, que te falte la comida, Dios se va a manifestar en ti. Aleluya. Dios no te va a dejar perecer en medio de esa sequía. Mi alma alaba a Jesús. Y dice la palabra de Dios que esta mujer le dijo, es que es la última comida, es un puñado de harina, es un poco de aceite, eso no da ni siquiera para 2 personas. Y escúchame bien, profeta, yo tengo un desenlace de mi historia, yo sé cómo voy a morir, ya yo tengo el guión final, vamos a comer nuestra comida y nos vamos a echar a morir. Aleluya. Porque ya no hay de dónde sacar. El profeta le dijo, pues déjame decirte que yo vengo con un guión del cielo, tú no vas a morir, tu familia no va a morir. Hay personas que están escuchando aquí que tienen el desenlace de su historia, el desenlace de su ministerio, el desenlace de lo que Dios le ha entregado, y ellos están diciendo que van a morir. Ellos están diciendo, aleluya, que su familia va a perecer, que ese llamado va a perecer. Pero Dios vino a decirte en este día, eso apenas es un principio si me da el primer lugar a mí. Aleluya. Gloria a Jesús. ¿Qué le estaba demandando el profeta? Algo que pocos creyentes están dispuestos a hacer. El profeta le está diciendo, de tu última comida, de ese poco que te queda, yo quiero que tú me des a mí primero. Wow. Gracias. O sea, el profeta entró en el territorio de los intereses personales de ella. Pongo a este desconocido primero que a mi hijo.
Wow, las madres que están aquí, aleluya, saben lo que es eso. Y Dios le dice al profeta, yo he dado orden a una viuda de Sarepta, pero no fue que Dios le habló a la viuda, porque cuando el profeta llegó ella ni siquiera lo conocía. Ahora, en el espíritu de esta viuda, Dios puso la determinación de que ella le diera el primer lugar al profeta. Ahora, el profeta le puso un reto y le dijo, necesito que me des a mí primero. Wow. Pero ahí no estaba Dios visible, humanamente hablando. Ahora, pero el profeta era la voz de Dios en la tierra. O sea, era la representación de la presencia de Dios en la tierra caminando. O sea, que esta mujer dijo, ok, yo voy a hacer como tú estás diciendo. De mi última comida, de mi último aliento, yo te voy a dar a ti primero. Y el profeta le dijo, eso era lo que yo estaba esperando. Por cuanto has hecho esto, la harina ni el aceite van a escasear. Aleluya. Hay gente que no han sido bendecidos, primero porque no han salido de su zona de confort. Se han resignado en la casa diciendo ya no queda nada que hacer. Se han resignado en el estancamiento diciendo ya Dios no va a hacer nada. Y se han quedado ahí tranquilos. Pero la viuda salió, la viuda dijo no, yo no me voy a rendir. Y el no rendirse provocó un encuentro con el profeta. Amén. Aleluya. Y no solo eso, sino que esta mujer dijo, yo voy a obedecer al profeta que me está diciendo que le dé primero. O sea, si tú no obedeces la voluntad y la palabra de Dios, la bendición no va a poder fluir en tu vida y en tu casa, aleluya. Pero ella hizo algo más impresionante. ¿Usted sabe qué fue lo que ella hizo? Le dio a Dios el primer lugar. Aleluya. ¿Sabe por qué hay personas que no han sido bendecidas, Ana Gina? Porque no le han dado a Dios el primer lugar en su vida. Wow. Su hijo, su hija es el primer lugar de su vida. Su esposo, su esposa es el primer lugar de su vida. Alaba. Las cosas materiales están ocupando el lugar que le corresponde a Dios. Y cuando eso sucede, eso se convierte en tu ídolo. Aleluya. Por eso a Abraham, Dios no le pide a Ismael, porque a Ismael ya lo había despachado. Dios le dijo, dame a tu único hijo, el que tú amas. Aleluya. Eso es un verdadero sacrificio. Lo que más tú estimas es de lo que Dios te va a pedir que le des primero. Aleluya. Y por cuanto tú obedeces a Dios, entonces Dios va a decir, la provisión aquí no se va a acabar. Mi gloria aquí se va a quedar. Aleluya. ¿Y sabe qué provocó eso? Que tiempo después el profeta estaba ahí siendo sustentado. Dios cumplió la palabra. Tiempo después se le muere el muchacho, la mujer. Santo. Pero la gloria estaba en casa. Aleluya. Eso es lo que pasa cuando tú le das el primer lugar a Dios, que Dios se queda. Así es. Hombres como David que le dieron el primer lugar a Dios, Dios se quedó. Amén. Hombres como Obed-Edom que le dieron el primer lugar a Dios, Dios se quedó. Y Obed-Edom es tan impresionante porque el arca reposó en diferentes manos. Sí, en tierra de los filisteos. Reposó un periodo de 7 meses aproximadamente y tuvieron que devolverla porque no sabían tratar el arca. Y el arca lo que produjo allá fue problemas, enfermedades, tumores, maldiciones. Dios lo tenía loco a los filisteos haciendo reunión y reunión en cada ciudad. Y cuando la iban a mandar para otra ciudad, la gente decía, para acá no la manden. Hasta que unos adivinos dijeron, es que ustedes se metieron con el Dios equivocado. Ese Dios es peligroso, devuélvanlo con oro y en un carro nuevo. Y dice que cuando lo devolvieron, llegó a una ciudad conocida como Bet. Y cuando llega a esta ciudad, esa gente destaparon el arca, cosa que no se podía hacer, y Dios mató más de 60,000 personas. Y eso fue algo catastrófico. Ahí el arca produjo muerte. En los filisteos, muertes y enfermedades. Luego el arca llega donde un hombre llamado Abinadab, y allí duró aproximadamente 60 años. Pero la Biblia no registra absolutamente nada. 20 años. 20 años. Y no hizo nada ahí. Absolutamente nada. No solo 20 años, los 40 años del reinado de Saúl, estaba ahí el arca. Wow. O sea que fue un proceso bien grande. Y David busca el arca casi a mediados de su reinado, que David también gobernó 40 años sobre Israel. O sea que David dijo, yo no puedo seguir gobernando sin la presencia de Dios. Hay que buscar el arca y traerla a Jerusalén. Y dice la palabra de Dios que cuando David la venía trasladando en un carro nuevo, grave error, reprodujo el patrón de los filisteos, porque el arca tenía que ser cargada en los hombros de los levitas. Y dice la palabra de Dios que cuando David la estaba conduciendo, produjo la muerte de un hombre que era llamado Usa, porque a él no le correspondía tocar el arca. De hecho, ni los sumos sacerdotes tocaban el arca, ni los que la acondicionaban tampoco. Era con cosas específicas y en el tiempo que Dios determinaba. El sumo sacerdote solo la tocaba cuando él entraba al lugar santísimo a ofrecer sacrificio, cuando destapaba el arca, que era la tapa llamada el propiciatorio. Solo así, para rociar la sangre. Ni los levitas la tocaban porque tenían que cargarla en sus hombros con varas, o sea, con distancia. Era algo tan glorioso y tan santo que tenía que ser tratado con delicadeza. Y por cuanto Usa no respetó eso, ni David tampoco con el carro nuevo,
el arca produjo muerte. Ahora, el arca llegó donde Obed-Edom. Esto es impresionante. Los filisteos tenían oro, pero Dios no se impresionaba por el oro, porque Él es el dueño del oro y la plata. Amén. La gente de Bet tenía mucho sacrificio, pero eran simples espectadores porque destaparon el arca y vieron lo que no tenían que ver. La gente de Abinadab era muy rutinario porque aunque duró muchos años allí el arca, la Biblia no registra absolutamente ningún evento novedoso. Y David, aunque era rey y tenía fama y posición y popularidad, el hombre introdujo un método incorrecto para tratar la presencia de Dios. Ahora, Obed-Edom, un portero del tabernáculo, el que no tenía ni oro, el que no tenía ni nobleza, el que no tenía ni fama de rey, era el hombre que tenía el conocimiento para tratar el arca de Dios. Y en tan solo 3 meses el arca hizo lo que no hizo en 7 meses en Filistea. El arca hizo lo que no hizo en un día en la tierra de Bet. El arca hizo lo que no hizo en años en la casa de Abinadab y lo que no hizo en un día en las manos de David. Aleluya. ¿Sabes qué es lo que te estoy diciendo? El arca estuvo en lugares diferentes, pero recibió tratos diferentes. Tu trato con Dios es lo que va a determinar que Él se quede y te bendiga, o que Él se marche como una visita más. Aleluya. Hay personas que tienen la capacidad de retener a Dios por un día, pero hay otros que tienen la capacidad de provocar que Dios se quede a habitar en su vida. Aleluya. Y por esto, como la gloria estaba ahí, el profeta dijo, ese muchacho, Dios lo va a resucitar. O sea que cuando se te muere la fe, la esperanza, el propósito, el llamado, si tú trataste a la presencia de Dios como prioridad, entonces la presencia de Dios va a resucitar eso que se ha muerto en tu vida. Así que esta es la palabra, el poder de mi último aliento. Lo que esta mujer pensaba que era su final, Dios dijo, no, apenas es un principio de gloria para lo que yo voy a hacer en tu vida. Y asimismo te dice el Señor, tú no morirás, sino que vivirás y contarás las bondades de Jehová en la tierra de los vivientes. Aleluya. Así que el diablo, ni la sequía, ni los demonios, ni los problemas van a matar el propósito de Dios en ti, porque Dios te saldrá al encuentro para darte lo que estás esperando de parte de Él. Oh, poderoso.